Dios te bendiga grande y poderosamente en esta nueva oportunidad que nos da Dios de estar en su presencia, buscando de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de lo bueno que es Él con nosotros. Porque ya iniciamos un nuevo año, año 2022, ya arrancamos, ya hiciste tus planes para este año, ya tienes pensado qué vas a hacer en este 2022, porque es un nuevo año, es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad que nos da Dios de poder organizar nuestra vida, nuestro ser en todos los sentidos para poder tener un año de bendición, un año de victoria caminando con el Señor. Entonces estamos en el comienzo de este nuevo año, pero ¿ya te congregaste? ¿Ya tuviste la oportunidad de asistir a la iglesia, de tener un tiempo de oración, de tener tiempos de alabanza? ¿No? ¿Sí? Porque ya tuvimos nuestro tiempo de primicia, lo cual fue un tiempo de bendición, una bendición enorme poder compartir con los hermanos en el principio del año, estar delante de Dios en alabanza, en adoración, fue un tiempo muy hermoso. Pero qué importante es que tú y yo estemos preparados para iniciar un nuevo año, haciendo lo que a Dios le agrada, haciendo lo que Dios espera que nosotros hagamos, porque Él desea bendecirnos cada día más. El asunto está, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo en este momento si no tengo claro cómo será este año nuevo? Si no tengo claro qué puedo hacer yo para Dios, pues entonces miremos qué fue lo que hizo Jesús. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, que es donde habla acerca del inicio del ministerio de Jesús. Y vamos a empezar leyendo del verso 16 al verso 19. Dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces comenzamos el nuevo año, el año agradable del Señor. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué dice el verso 19 que hay que hacer? Dice: a predicar el año agradable del Señor. Entonces, a predicar. Este es un año en el que necesitamos hablar a las demás personas de Dios, llevar el mensaje de salvación de parte de Dios, enseñar lo que hemos aprendido, compartir con otros las bendiciones de Dios. Todo lo que Dios nos ha mostrado a nosotros es necesario que nosotros podamos compartir, enseñar, mostrar como reflejo del amor de Dios. Pero vamos a ver la preparación de Jesús para toda esta obra. Y uno pensaría, pero si Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, Él no necesita prepararse. Pero resulta que Él lo hizo para enseñarnos a nosotros. Muchas de las cosas que Jesús hizo las hizo exclusivamente para que nosotros siguiéramos su ejemplo. En esencia prácticamente todo, pero el Señor nos está mostrando para que nosotros demos los pasos como Él lo hizo. Entonces miremos el verso 16. Dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Aquí vemos que Jesús se congregaba. Tenía dentro de las actividades que hacía cotidianamente congregarse. Ahí dice: entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y es porque congregarse es muy importante. Asistir a la iglesia nos permite compartir con los hermanos de tiempos de oración, tiempos de alabanza, tiempos de estudio de la palabra, dar opiniones, hacer preguntas, compartir. Es más, Dios dice en el Salmo 133 que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué importante es congregarse, porque así podemos aprender y crecer juntos, avanzar en el camino del Señor. Entonces, de las cosas muy importantes para este nuevo año, congregarse, asistir a la iglesia, porque necesitamos ser llenos de lo que Dios tiene para nosotros. Y como el Señor dice que allí envía su bendición, su vida eterna, que su provisión va a estar allí, el Espíritu Santo está donde el Señor se manifiesta, y necesitamos la llenura y la presencia del Espíritu Santo. Qué importante es tener eso presente. Sigamos leyendo. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Qué importante es entonces que busquemos la presencia, la llenura, sumergirnos en el Espíritu Santo, entrar cada vez más en lo que el Señor establece para nosotros, en su bendición, en sus planes, en sus proyectos, estar llenos de Dios, del poder y la presencia de Dios para que cada día avancemos con el Señor. Eso es lo más importante, pero resulta que estar lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, no es algo protocolario, no es algo que yo haga este paso, después este, y ahí se dan las cosas. No es así. Es necesario estar buscando constantemente permanecer en Dios, permanecer en lo que Dios establece para nosotros, para que siempre andemos conforme a su voluntad, podamos recibir su poder y hacer de parte de Dios lo que es correcto. Sigamos leyendo. Aquí en esta parte, en el verso 14, hay un título que dice: Jesús principia su ministerio. Leamos. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Aquí vemos que dice: en el poder del Espíritu. Espíritu está con mayúscula, es el Espíritu Santo. Eso nos demuestra la importancia de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, en todo lo que hagamos y sobre todo cuando estamos sirviendo al Señor, porque es claro lo importante que es que tengamos el poder de Dios para hacer las cosas correctamente. Y vemos que es necesario andar con el Espíritu Santo para tomar las decisiones bajo la dirección de Dios. El Señor nos está mostrando esto como ejemplo para que nosotros tengamos claro que debemos permanecer en Dios, en la búsqueda constante de Él, teniendo claro que debemos permanecer en Dios, que Dios permanezca en nosotros y nosotros estemos siempre enfocados, tener claro el propósito, la visión de lo que Dios establece para nuestra vida. Por eso es necesario que andemos siempre con el Señor. Vamos ahora al versículo 1, ahí mismo en Lucas 4, para ver cómo fue entonces ese proceso de la llenura del Espíritu. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ese es el pasaje en el cual habla acerca de la tentación de Jesús. El enemigo empieza a ofrecerle cosas y a buscar hacerle errar, perderse del camino. Pero te pregunto, ¿qué estaba haciendo Jesús en ese momento, en ese tiempo? Estaba ayunando. Estaba en un tiempo de entrega total al Señor, en oración, en adoración, en quién sabe cuántas más cosas hacía el Señor en ese momento, en ayuno, y el enemigo se le presenta en ese momento. Aquí vemos lo importante que es ayunar para estar firmes delante del Señor. Cuando venga la acechanza del enemigo, entonces debemos estar firmes para poder vencer, para poder derrotarlo. Pero te pregunto, en el verso 1 dice cómo estaba Jesús, cómo estaba allí. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Qué importante es que nosotros estemos en este año que apenas está empezando a ser llenos de la presencia de Dios, a ser llenos de lo que Dios establece para nosotros, a hacer lo que Dios desea que nosotros hagamos en nuestra vida, en la búsqueda constante del Señor. Por eso en este año como tal podemos ver que necesitamos tener un tiempo de ayuno y de oración, un tiempo de estudio de la palabra.
un tiempo de consagración al Señor para que podamos hacer todo lo que tenemos programado. Nosotros vamos a establecer para este año la semana de ayuno de primicias en esta semana que entra a partir del 11 de enero. El martes 11 de enero hasta el sábado 15 vamos a estar en ayuno y en oración pidiéndole al Señor su dirección para este año 2022, para que Él sea abriendo las puertas y mostrándonos el camino que nos conviene andar, nos revele qué nos conviene hacer, nos revele su palabra, su guía, su dirección, y todo lo que hagamos en este año sea conforme a la voluntad de Dios. Pero aquí vemos que Jesús en este pasaje comienza diciendo que estaba lleno del Espíritu Santo. Devolvámonos un poquito y miremos de dónde venía Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 21 y 22. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos a Jesús mismo que se bautiza iniciando el ministerio, consagrándose en un acto público delante del Señor, totalmente consciente de lo que está haciendo. Y el Padre se manifiesta, desciende su Espíritu Santo sobre él y se declaran estas hermosas palabras diciendo el Señor que ese es tu Hijo amado en el que Él tiene complacencia. Qué bueno es que nosotros hagamos las cosas correctamente delante de Dios para que andemos conforme a su voluntad. Jesús mismo nos da los pasos, nos muestra el ejemplo para que nosotros andemos conforme a Él. Entonces preparémonos en este año para hacer todo lo correcto delante de Dios, porque recuerde que en este año agradable del Señor, nuestra misión es ir a predicar, avanzar en el Señor, enseñar a otros, mostrar el mensaje de Dios. Pero para eso tenemos entonces que prepararnos, tenemos que sumergirnos en la presencia de Dios, caminar con el Señor, estudiar su palabra, discipularnos, dar los pasos que el Señor espera que nosotros demos. Porque volvemos a lo mismo, de las cosas importantes es permanecer, porque no es una serie de pasos que yo doy y ya listo, se acabó, ya completé la meta, ya me gradué y se acabó. Volvamos nuevamente al siguiente capítulo, el capítulo 4, vamos a leer el verso 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vemos que dice que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, entonces uno pensaría, listo, ya, eso fueron todas las tentaciones que le iba a mostrar y fin. Y dice que se apartó de él, pero dice por cuánto tiempo, por un tiempo. Y nosotros creemos que cuando somos probados por el Señor y superamos la tentación, ya se acabaron las tentaciones, y resulta que no. Mire, Jesús mismo fue tentado por el enemigo y no lo dejó quieto. De ahí en adelante también volvió nuevamente a estar molestando, a hacer muchas cosas, porque esa es la labor que tiene el enemigo, hacer males. Nosotros debemos estar preparados constantemente, porque el enemigo ataca y si nosotros resistimos, entonces él se va a apartar, pero muy seguramente va a volver nuevamente a volver a atacar. Entonces nosotros debemos estar permaneciendo en el Señor, porque si vencemos una prueba, tenemos la victoria en el Señor, pero muy seguramente hay una nueva batalla que también debamos enfrentar. Entonces la invitación es para que en este año 2022 realmente busquemos de Dios, estudiemos su palabra, conozcamos más de Él, nos enamoremos más de Dios, entremos más en su presencia, seamos más llenos del Espíritu Santo, permaneciendo en el Señor y Él en nosotros, dispuestos a servirle, a predicar, para ser agradables delante de los ojos de Dios, para tener complacencia a Dios por lo que nosotros podamos hacer para Él. Te quiero invitar a que cierres los ojos un instante y oremos. Señor Dios, Rey Todopoderoso, ante tu presencia, Señor, estamos para darte a ti la alabanza y la adoración, darte gracias porque tú eres bueno, porque tienes cuidado de nuestra vida, porque tu gracia y tu misericordia nos ha acompañado siempre, porque tú, poderoso Dios, nos entregas un año nuevo en nuestras manos para que hagamos lo correcto delante de ti, Dios, siendo formados por ti, Señor Dios Santo, que tengamos tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de estudio de la palabra, de alabanza, de sumergirnos en tu presencia, ser llenos de tu Espíritu Santo, de congregarnos, Señor, delante de ti, de discipularnos, Señor Dios, de dar el paso de ser bautizados, poderoso Rey de los cielos. Que caminemos conforme a ti, que hagamos lo correcto y llevemos el mensaje de tu palabra. Señor, ayúdanos a predicarle a todos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, llevemos el reflejo del amor tuyo. Poderoso Dios, ruego la bendición tuya en este año 2022 para cada persona que busca tu presencia, Rey de los cielos. Que el tiempo lo saquemos para ti, Señor Dios,
que no nos dejemos envolver por el afán de la vida, que la reactivación, que el corre-corre, que las empresas, que los trabajos, y nos dejemos ahogar por los espinos, sino que por el contrario nos organicemos, tanto física como emocional, como espiritualmente, laboralmente, para tener ese tiempo de búsqueda de tu presencia y te demos siempre el primer lugar. A ti, poderoso Dios, la alabanza, la honra y la adoración, en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor, a Él damos la alabanza siempre. Entonces, organicemos nuestras agendas, organicemos el tiempo de trabajo, el tiempo de estudio, incluso el tiempo de descanso, pero sobre todo, a Dios en el primer lugar. Saquemos el tiempo para orar, el tiempo para estudiar su palabra, el tiempo para congregarse. Saquemos tiempo, porque recordemos que usualmente uno se congrega una sola vez a la semana, a veces dos, y es por 1 horita o por 2 horitas máximo. Entonces ese tiempo debemos poderlo tener muy claro y muy bien organizado. No lo pierdas de vista, el año 2022 es un año de un nuevo comienzo. Dios te bendiga.